nosotros realmente queremos conocer a Jesús en espíritu y en verdad, como dice la palabra, y que eso nos convierta a nosotros en verdaderos adoradores, que eso nos convierta a nosotros en hijos maduros. Gracias, Padre, gracias, Señor. El nombre que es sobre todo nombre. Padre, te doy gracias, Señor, por que tú nos permites reunirnos como hijos y poder expresar todo lo que somos en esta casa como una familia. Agradezco, Señor, por cada una de las vidas presentes. Te doy gracias, Señor, porque nosotros, como hijos libres, podemos venir y exaltar tu nombre con todo lo que somos, Señor. Somos bendecidos de haber sido adoptados para la alabanza de tu gracia, Señor, de tu gloria. Y por la libertad que hoy tenemos, Señor, te damos gracias, porque como dice tu palabra, porque Jehová es bueno y porque para siempre es y será su misericordia. Amén. Amados, pueden tomar asiento. Y gracias también a Sion por bendecirnos a todos. Amén. Amada familia, siempre es un gozo y es una gratitud poder servir desde este lugar. Esto no nos hace más grandes, sino que simplemente nos vemos como hijos que le toca servir. Bien, les externo un abrazo a todos los presentes, a los que nos han saludado, también a los que están a través de nuestra transmisión en vivo. Y quiero también pedirle al Señor, de una manera breve, por la mejoría de nuestra pastora Gisela, para que su salud mejore pronto. Amén. Por eso ella no está hoy con nosotros, pero sí sabemos que está en espíritu con nosotros y probablemente esté conectada. Así que bendecimos también su vida. Amén. Hoy, amados, tengo la tarea de compartir con ustedes la palabra. Perdón. Primero vamos a comenzar con los anuncios, brevemente. Así que hoy tenemos los anuncios, si me pueden poner. Tienen que recordar, por favor, el Instituto IAM. Miren, eso es una bendición. Todos los que lo han tomado, yo sé que podemos decir que hemos crecido de manera integral. El instituto nos ayuda a configurar muchas cosas que nosotros tenemos como hijos y a aprender otras y alcanzar un mayor entendimiento. Así que les recordamos que, ¿pueden volver a poner la del instituto, por favor? El instituto, que las inscripciones ya están abiertas. Amén. También les queremos recordar, la escuela apostólica. Hay que ponerse en acción desde ahora. Tenemos tiempos de más para podernos
administrar de la manera correcta para que el Señor nos permita participar de la escuela del 6 al 9 de noviembre de este año, con el título Reforma 360. Allí se desmontan muchísimas cosas que nosotros tenemos en nuestra estructura mental y se nos reconfigura para que alcancemos una vida semejante a la de Cristo. Así que ténganlo en mente y póngalo ahí. Cualquier cosa para ambas escuelas, el instituto y la escuela apostólica, le pueden escribir a nuestra amada hermana Kelly para que ella les instruya o les oriente respecto de eso. Amén. Esos son todos los anuncios que tenemos por el día de hoy. Gracias a la gente de transmisión. Y como les decía, hoy me toca compartir con ustedes la palabra y el título anda por ahí, se lo voy a poner ahora. No se preocupen, todo esto en vivo. Y tenían una impresión en mi corazón, miren, yo creo que en estos días pensaba, a veces uno pasa por lugares y no aprecia las cosas. Y luego otro día, no sé si le ha pasado, usted pasa por un mismo lugar y ve cosas que al principio no vio. Yo creo que todo esto de la adopción ha significado lo mismo para mí. El término de la adopción ha amplificado la manera en que ahora puedo ver las cosas. Y precisamente eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes. Yo creo que hemos venido siendo instruidos en cómo la adopción nos capacita para ciertas cosas. La adopción somos adoptados para obedecer, porque nadie es adoptado para lo que quiere, sino para rendir y hacer la voluntad de aquel que lo adoptó. En este caso, nosotros somos adoptados para ser hechos a la imagen de Cristo. Y en una oportunidad anterior que yo tuve con ustedes, le hablaba básicamente de cómo la adopción provoca crea en nosotros una necesidad de que nosotros maduremos. Si el hijo es adoptado, no es para que se quede del mismo tamaño siempre, sino que vaya caminando hacia la madurez. La palabra madurez, en el contexto bíblico, quizás aparece un máximo de 3 a 5 veces, pero aún así tiene un poder y y carga en nosotros una necesidad de que nosotros seamos mejores cada día. Yo creo que el Padre quiere que sus hijos crezcan en cuerpo, espíritu y alma, y que sean hechos semejantes a Jesús. Es una tarea que suena un tanto difícil porque nosotros diremos, bueno, pero ¿y cómo llego yo a ser igual a Jesús? Por medio de la gracia primeramente, y si Dios lo dijo, Él lo hará. Dice un verso, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. Y esa palabra, perfección, hoy la vamos a ver mucho en este estudio, para que ustedes y yo podamos ir como encaminándonos hacia una mayor perfección. Para mí, todo lo que Cristo ha hecho es con el objeto de que nosotros agrademos al Padre. Y recuerdo que la Biblia dice que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, que antes de que pasaran muchas cosas ya el Señor nos había seleccionado. Pero tenían que pasar ciertas cosas. Entre esas cosas nosotros podemos mencionar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo marca un antes y un después, incluso en el contexto de tiempo. Se dice el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo. Pero la cruz también marca como básicamente el punto donde se abole o se elimina el acta que nos era contraria a nosotros. O sea, anteriormente yo tenía un acta que me decía que yo era esclavo y que no era hijo, que era simplemente huérfano en el contexto espiritual y probablemente en el contexto natural también. Luego de Cristo, su cruz hace lo siguiente, la cruz nos redime y paga todos los pecados que nosotros tenemos, pero no solamente eso, sino que el acta que era contra mí ahora es cambiada, es renovada y ahora dice que yo tengo padre, que soy hijo y que no tengo deuda. Ustedes se fijan como todo en el contexto bíblico tiene un porqué. O sea que lo que Cristo hizo fue completar una obra que antes no era. Dios había dicho que yo era hijo, pero yo no tenía el documento que me avalaba eso. Y cuando digo yo, hablo de todos. Pero en el contexto de la cruz de Cristo, todo demarca un antes y un después. Ahora, por medio de su sangre, todos hemos sido participantes. Creo que Edwin lo leyó en Efesios 1, que dice incluso que el objetivo de la cruz de Cristo, vamos a ver si lo vemos. Efesios 1, perdón, que ese no era el primero, pero uno no se manda aquí, uno lo manda el Señor. Efesios 1, que está en las notas.
para que vean a qué me refiero con... Ok, Efesios 1, del 4 al 6, yo lo tengo en la versión, nueva versión internacional, que dice, Dios, no te preocupes, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, o sea, antes que usted naciera y todo fuera creado, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Ahí está hablando de la manera en que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Santos y sin mancha está hablando de dos cosas importantes, la santidad y la santificación. Bueno, santidad y santificación es lo mismo. Es como el término de perfección, el nivel que Él quiere que nosotros alcancemos, ¿verdad? En amor, verso 5 dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, está diciendo, tú eras adoptado, pero por medio de Jesucristo, el acta que te era contraria ahora es revocada y cambiada a algo que dice que literalmente somos hijos. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, bajo ese contexto, nosotros vamos a ver por las medios de las Escrituras cómo la adopción tiene también por objetivo perfeccionarnos. Cuando utilizo la palabra perfeccionar, me refiero a madurar. Porque en el contexto natural, probablemente la palabra perfección, nosotros consideremos nadie es perfecto. Lógico, nadie es perfecto. Pero la Biblia hace mención a que nosotros debemos ser perfectos. Entonces, ¿cómo es que si nadie es perfecto, Dios me está mandando a ser perfecto? Tiene que uno despertarle la conciencia. A eso que me refería ahorita, a veces uno pasa por muchos versos y no se da cuenta. Pero un día el Señor te detiene y te dice, esto es lo que yo necesito. Que sean pues perfectos como yo soy perfecto. Entonces, conociendo la palabra desde el término humano, para mí era algo realmente inalcanzable. Pero cuando uno va al griego, se da cuenta de que Él está hablando de otras cosas. Volvamos a la cruz de Cristo. Ustedes recuerdan que Cristo, Jesús, en su momento de muerte, dice la expresión consumado es. ¿Quiénes la recuerdan? Mira, todo el mundo la recuerda. Esa expresión dicta que ya todo fue completado. La expresión consumado es, en griego se pronuncia tetelestai. Y las primeras letras de ese, tetelestai, teteles, vienen de la palabra teleios, que ustedes la han escuchado. Una es complemento de la otra. Jesús lo que dijo es, perfecto ha sido, completado, maduro o he madurado la obra. Entonces, ya uno se va dando cuenta de que el indicio no es una perfección conforme al sentido humano. Porque Romanos dice que nadie tenga en sí un concepto mayor de sí mismo. O sea, que nadie piense que es la gran cosa. Sino que todos nosotros tengamos un concepto correcto. En Cristo, sí hay una oportunidad de perfección por medio de la adopción. Quien no esté en Él, no es ni adoptado ni puede ser perfeccionado. Y la palabra perfección no habla de no cometer errores, sino de una forma de comportamiento, de características que asemejan a lo que Dios quiere como voluntad. Bien, hasta ahí. Entonces, dice 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, o sea, que no pensemos como de una manera tosca, sino que seamos niños en la malicia, pero maduros. Aquí la palabra maduro es teleios. Fíjense que le estoy diciendo que Jesús dijo, madurado es, pero aquí está diciendo Pablo, maduro, que seamos maduros, que seamos teleios, en el modo de que nosotros pensamos. O sea que hasta la mente puede ser un estorbo para que yo sea una persona que exprese la madurez de Cristo. Si recordamos Efesios, también dice que hasta que todos nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, del varón teleios, la misma expresión que Jesús dijo en la cruz. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a leer un verso para luego definir lo que dice el contexto griego sobre la palabra perfección. En Mateo 5, 38 al 48. Aquí se define lo que es la verdadera perfección según el Señor. Que no se trata, de las cosas que hacemos, pero sí hay que hacer cosas. Es más de la vida que nosotros vivimos, de la semejanza de hacer lo que a Dios le agrada versus lo que no le agrada. A nosotros se nos ha enseñado muchas formas de comportamiento, y lo mismo pasaba con los judíos en ese momento. Jesús les decía, ustedes escucharon que se les dijo, pero yo les digo, y él les recitaba lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, no era cambiando nada nuevo, se lo ponía de una manera más entendible.
El Señor en Levítico es que dice, ama a tu prójimo. Dice, no tengas en mal en tu corazón contra tu hermano. ¿Qué le está diciendo? Entonces Jesús dice, pero yo le agrego, ama a tu enemigo, porque a veces uno piensa que mi prójimo es simplemente aquí los que están aquí. Pero mi prójimo es todo el que está fuera de mí, todo el que está a mi alrededor. Prójimo es todo, everybody. Gracias, Hermoso. Entonces, fíjense lo que dice, la manera en que uno realmente se muestra perfecto delante del Señor. Que no es ni qué tan lindo yo cante, ni qué tan temprano llegue a la iglesia, sino cosas que no dejan de ser importantes, esas cosas mucho más importantes ya. ¿Qué dice lo siguiente? Mateo 5, 38 al 48 dice, oíste que fue dicho, o a ti se te dijo, vamos a ponerlo más interesante, dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que es malo, o sea, no batalles contra él. La palabra resistir es una palabra militar que habla de poner un ejército delante de sí para que te proteja. Y dice, no ponga frontera entre tú y el malo, dice, ni siquiera dice. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga a una milla, ve con él 2. Verso 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces vuelve y repite, oíste que fue dicho, o a ustedes se les dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La referencia bíblica en esa parte es de Levítico. Y Levítico no dice aborrecerás a tu enemigo en ningún lado. O sea que ellos le estaban diciendo algo que no era correcto, ¿verdad? Entonces por eso Jesús se lo pone de la manera correcta y le dice, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Verso 45. Entonces dice, ¿para qué? Para que seáis hijos. Fíjense ahí cómo está dando un mandato de que el hijo actúa de una manera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos también. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No también hacen así los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces aquí viene el mandato. Dice, sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos. Como quien está en los cielos es, ¿qué? Perfecto. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora vamos a la traducción de esa palabra. La palabra perfecto en el griego es la 5046 y dice teleios. Y hace referencia a aquello que ha llegado a su fin, que ha muerto en sí mismo. Y aquí está la parte difícil. Porque lo que dice Jesús es que nosotros perdonemos como nuestro Padre nos perdonó. Y para perdonar hay que morir. Que amemos a quien nos ha ofendido y que no paguemos como deberíamos pagar. Todo eso habla de muerte, ¿verdad? Entonces dice también que algo que está completo y maduro. Teleios, abreviado o derivado de la palabra telos, es un objetivo, su objetivo es indicar algo que está terminado. Por eso Jesús dijo, consumado es. Madurado, que ha pasado por etapa necesaria para alcanzar el nivel más alto. O sea que toda la etapa del perdón, la etapa donde uno muere en sí mismo, la etapa donde nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, todo eso son pasos que nosotros damos para llegar a la perfección. Que por medio de la adopción de Cristo, hoy usted y yo sí podemos llegar a alcanzar esa perfección. Entonces, básicamente teleios es alguien que tiene poder del cumplimiento de lo espiritual en sí mismo. Si Cristo no hubiese dicho consumado es, nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de alcanzar la perfección. Padre dice, sean pues completos, maduros, enteros, procesados, literalmente, como yo lo he sido, o como yo lo soy. Entonces, la adopción tiene por objetivo de que usted y yo seamos perfeccionados en Cristo, y que en esa perfección
nosotros nos asemejemos, o tengamos una semejanza, es la palabra correcta, a la de Cristo. Cristo en su cruz, dice la palabra en Isaías 53 me parece, dice que no abrió su boca en el momento de que iba a la cruz. Dice, ni siquiera dijo nada porque su momento era de padecer. Incluso dice la Escritura en ese mismo verso, dice que al Padre le agradó someter al Hijo a padecimiento, porque cuando su Hijo padeciera, aprenderá obediencia, dice otro verso. Y también dice que sería perfeccionado. O sea que la perfección lo que hace es que nos lleva a la semejanza de Cristo. Bueno, otro punto es que el mayor estándar de la perfección no es lo capacitado que nos veamos, sino el amor que mostremos, porque el amor es lo más perfecto. Creo que Corintios que dice, cuando se muestre lo último, lo perfecto, y está hablando en ese contexto del amor. O sea que si usted y yo somos perfeccionados, lo que somos es convertidos en alguien que expresa el verdadero amor de Dios. Para Dios perfecto no es el que profetiza más bonito, ni el que predica mejor, ni el que convierte más personas, sino el que ama más. Dice, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Porque está hablando de las cosas que son perfeccionadas. Dice, pues cuando venga lo perfecto, lo que es va a dejar de ser. Y se refiere al amor. La adopción también busca que nosotros nos convirtamos en personas capaces, lógicamente, porque la Biblia dice, nosotros somos hechos en Él ministros competentes. Pero la competencia no se refiere simplemente a lo que yo le mencionaba anteriormente, a la manera en que alguien predica o a la que alguien pastorea, sino a la manera en que esa persona refleja la vida de Cristo. A la manera en que cada uno de nosotros, porque no todos están llamados a ser pastores, vive y expresa el amor de Dios. Mientras más perfeccionado sea yo, más expresión del amor va a haber en mí. Ese es el sentido. Amén. Entonces, el hijo maduro es el que es procesado y el que es literalmente perfeccionado. Nuestra fe también es probada. Dice la Escritura que nuestra fe es probada como por el fuego. Y dice que cuando esa fe es pasada por el fuego, entonces es perfeccionada. Y se muestra realmente a quién nosotros le servimos. Entonces, todas las pruebas también en esta adopción que hemos recibido nos perfeccionan. Así que si usted pensaba que la adopción era para usted estar tranquilo y para que todo le vaya bien, la realidad es que la adopción es para perfeccionarnos a la imagen y la voluntad de aquel que nos tomó por hijo. Dios se ha dispuesto, el Padre, a perfeccionarnos y que tengamos una imagen la cual cuesta. Porque ser semejante a Cristo no es algo sencillo. Pero vuelvo y le repito, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Esto de perfección también viene desde el Antiguo Testamento, no es algo que solamente dijo Jesús. Ustedes pueden ver en Génesis 17:1, hay una interacción entre Abraham y el Padre, y el Señor, y dice lo siguiente, dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces ahí yo busqué la palabra en el hebreo, la misma palabra, que sea alguien que esté completo. Y si se lo está diciendo era porque probablemente le faltaba algo. Le dice, sé perfecto. Fíjense que le está diciendo, sé alguien maduro, sé alguien que esté trabajado. Y Abraham tuvo que pasar muchas cosas después de eso, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 13:8, donde también podemos ver cómo la perfección que tiene el Hijo lo lleva a un mayor nivel. 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. La ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo consumado, lo que es perfecto, lo que ha sido completado, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea que el nivel más alto de la perfección es el amor. Si yo no amo a mi prójimo, pues probablemente no esté expresando lo que dice la Escritura. Y fíjense que, miren qué interesante, que perfección no es como yo me veo exteriormente, sino cómo está mi vida interna, cómo están mis relaciones, cómo está, hay dos, todos los mandamientos se rigen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si básicamente no cumplo con ese mandamiento, pues yo no soy alguien que ha sido perfeccionado. O no la muestro a la perfección. Entonces, debemos también aprendernos a someter a la palabra, porque la palabra de Dios es lo que nos hace perfecto. Hay que aprender a someterse también a las autoridades. Eso es también muy importante. Y Timoteo dice lo siguiente, 2 de Timoteo 3, del verso 16 al 17, dice que todo lo que ha sido escrito es inspirado, sale del aliento de Dios, del ser de Dios, y es útil para redarguir. Aquí está hablando de corrección, ¿verdad? De alguien que te está dando, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso, de que lleguemos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, todo eso que nosotros recibimos en prédicas, en interacciones con con las personas que supervisan nuestra vida espiritual, con la pastora, con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas interacciones lo que hacen es que son oportunidades de perfeccionar. Porque la perfección no viene como que yo te pongo un USB y te estoy haciendo perfecto, te estoy quitando los defectos. Lógicamente, es por las relaciones que Dios nos hace perfecto. Porque desde el Mateo, él está diciendo, es que a ti se te dijo que que aborrezcas a tu enemigo, pero yo te estoy diciendo que lo ames. O sea, que tu relación sea sana para con esa persona, ¿verdad? Entonces dice que todo eso funciona para que nosotros seamos perfectos, enteramente, o sea, por completo, sin falta, preparados para toda buena obra. Y toda buena obra no es predicar solamente, toda buena obra es nuestra vida, es una buena obra. Amar al prójimo, no sé, si usted tiene un sentir de darle a alguien una ofrenda o visitar a un hermano, todo eso es buena obra, que eso no todos los domingos se dice. Y no se hace todos los domingos. Que uno perdone, ¿verdad? Todo eso es buena obra. En Cristo también podemos decir que, ustedes saben que hay muchas palabras a veces que son, a veces hablan del presente y del pasado, y la palabra perfección sucede lo mismo. Así como santidad, dice que nosotros somos santos, pero que estamos en un camino de santidad. Y aunque no lo somos del todo, Dios nos ha llamado santos porque nos apartó para Él. Asimismo sucede con la palabra perfección, que es la palabra madurez, que indica Colosenses lo siguiente, dice que aprendamos nosotros, Colosenses 2, perdón, dice lo siguiente, dice que aprendamos nosotros a no ser de los que se dejan engañar de filosofías, o sea, de formas de vida. Hay filosofías que nosotros adquirimos en nuestra cultura familiar que me dicen, no, si a mí me hacen esto, yo hago lo otro. Pero esa filosofía probablemente no sea útil en el camino de Cristo. ¿Cómo Dios me manda a hacer para con el otro? Como su palabra que hablábamos ahorita, que es la que me santifica, dice, tu palabra, santifícanos en tu palabra es la verdad. ¿Cómo yo me someto, cómo yo verdaderamente me perfecciono haciendo y viviendo la filosofía del reino, no la filosofía del mundo? Porque dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. O sea, a veces hay tradiciones familiares de comportamientos innecesarios que nosotros tenemos que simplemente romper con eso porque no es lo que está configurado para con Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo para ciertas situaciones? O sea, ¿cuál es el nivel de la muestra de perfección de cómo reaccionaría Cristo para ciertas cosas que son tradicionales en mí? Si fuera así, ya el mundo estuviésemos acabados uno con otro, porque todas las tradiciones familiares de nosotros siempre tienen defectos. Entonces, volviendo al verso, dice que estas tradiciones son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense que lo dice. Eso que se me enseñó probablemente no
está en el agrado del Señor. Dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud, o sea, el pleroma de la deidad, y nosotros estamos completos en Él, ¿verdad? Completos. La palabra completo también es perfeccionado. Él mismo nos está diciendo, ustedes tienen todo lo que ustedes necesitan para actuar conforme a mi imagen. El problema es que uno quizá tiene como en el celular, que tiene muchas aplicaciones, la ha descargado todita, pero no la usa toda. O no las conoce a ciencia cierta. Yo mismo, que trabajo para un banco, a veces entro a mi aplicación del banco y encuentro cosas que nunca había visto. Y día a día voy allá. Entonces eso indica que así mismo nuestra vida integral. Hay asuntos que están ya dentro de nosotros, porque lo que Dios hizo fue una obra perfecta en la cruz. Él no nos dio una nueva naturaleza, literalmente. Ya usted no es un limón agrio. Ahora mismo usted es algo dulce, agradable al Señor. Entonces tenemos otra naturaleza, pero probablemente no nos conozcamos, porque vamos creciendo de nivel en nivel. Entonces, ¿para qué Dios nos adopta? ¿Para hacernos padecer? ¿Para que nosotros hagamos lo que queramos? Lógicamente no. La adopción viene para hacer simplemente la voluntad. Cuando alguien te toma por hijo, ya eso hace que automáticamente tú tengas que someterte al mandato y el poderío, al dominio de esa persona. Cuando alguien es adoptado, esa persona no va a hacer lo que quiere en la casa del otro. Si lo deja, eso es una cosa. Pero se supone que si alguien te adoptó, es también con el sentido de que esa persona tiene cierto dominio sobre tu vida. Dominio no es abuso, dominio no es que alguien que te va a maltratar ni nada de eso, sino que te va a exigir que tú aprendas a vivir bajo la cultura que en su casa domina. Hay cosas que en mi casa yo puedo hacer que no puedo hacer en ningún otro lugar. Y hay cosas que en mi casa no se me permite, que probablemente en otros lugares se me permita. Entonces, cada uno de nosotros, así mismo nos sucede cuando somos adoptados. Recibimos esta adopción para llegar a hacer la voluntad del Señor. Es fácil yo venir y hacer lo que yo quiera, pero ese no es el sentido de la vida del Hijo. El Hijo está para ser procesado, para ser convertido en Cristo y para que nosotros podamos expresar la imagen de aquel que nadie puede ver, que es el Dios invisible. La perfección viene a través, literalmente, una de las formas es del padecimiento, a través de la obediencia también. El Hijo será aprobado para alcanzar un nivel de perfección y todo aquel que es tomado por hijo debe andar como Él anduvo. Él mismo lo dijo, tienen que andar como Él anduvo. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces Juan 19:30, perdón, Hebreos 5, Hebreos 5. Dice lo siguiente con respecto a eso del padecimiento y la perfección, dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días de su padecimiento, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, o sea, ofreciéndole súplicas al Padre, ¿verdad? Fue oído a causa de su temor reverente o su obediencia. Y aunque era hijo, la palabra hijo ahí es huios, que también habla de alguien completo y maduro, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, que al Padre le gustó poner al perfecto a que sea más perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, el perfecto, el Hijo, ¿verdad? Vino a ser autor de esta salvación para todos los que obedecen. Fíjense lo que provoca. El Hijo lo someten, lo perfeccionan más y lo hacen el autor de la salvación que hoy usted y yo gozamos y que nos hace y que nos adopta, ¿verdad? Dice, verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, los primeros rudimentos es el amor al prójimo, el amor a Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, o sea, porque no ha madurado. Todo aquel que hay que volverle a decirle las cosas básicas,
lógicamente lo mandan para primero de primaria, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra madurez ahí en el griego es literalmente teleios. Alguien que ha sido completado, que sabe aguantar callado, como Jesús. Señores, no es que se callen, porque yo sé que hay situaciones que son difíciles, pero es que sepamos sobrellevar las situaciones, que sepamos entender que todas las cosas tienen un propósito, ¿verdad? Verso 14 dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ser ejercitados. O sea que cuando es el uso, es que va a ser continuo. Probablemente los padecimientos y las oportunidades para nosotros crecer van a ser continuas, ¿verdad? En el discernimiento de lo bueno y lo malo. Y sigue el Hebreos 6 mismo, ahí mismo sigue la carta, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, lo básico de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El Hebreos 6, ¿verdad? Exacto. Fíjense que no es como que uno se queda, sino que ya dejando lo que es básico, sigan hacia adelante, avancen a la perfección, a lo que ha sido consumado, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. También Santiago declara sobre este tema, de cómo la perfección viene por las situaciones. Santiago 1 dice lo siguiente, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Ahí lo está diciendo claramente, dice, tengan paciencia cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, porque las pruebas lo que hacen es que lo perfeccionan, y se cumple lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 5, sean pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, ustedes ven el sentido que a veces nosotros pasamos por lugares y no vemos las cosas con detalle. Pero llega un día donde el Señor te dice, por eso pasa esto. Entonces, da mayor confianza en nosotros el saber que a veces nosotros somos sometidos a cosas por un bien mayor, por una perfección. Incluso da como una fuerza de que uno pueda sopesar o aguantar o resistir el padecimiento. Porque nadie quiere padecer. Yo no quiero, Dios que me libre, que no perdone, ¿verdad? Pero la realidad es que sin padecimiento no hay perfección. Y sin perfección no hay amor. Y sin amor no hay cumplimiento del mandamiento. Lamentándolo mucho, ¿verdad? Entonces, dice también, me gusta también que nosotros tenemos que aprender a desear ser perfeccionados, acercarnos al Padre, porque Él es el Padre de lo perfecto, Él es la expresión más hábil de lo perfecto. Sin Él no hay perfección. Y el Salmo 101, David lo declara diciendo también, misericordia y juicio cantaré, y a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección. Fíjense cómo dice. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No es fuera del Padre. Fuera de Cristo, no busque que no hay perfección. No hay forma. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pero eso es cuando el Señor se acerca a nosotros. Hay que tener un anhelo por el que o que Él se acerque a nosotros o nosotros acercarnos al Padre. Y lo mismo pasa con las relaciones naturales. Yo creo que el camino a la perfección simplemente se va a dar por nosotros ser hábiles en arreglar las situaciones que tenemos, que son muchas, ¿verdad? La adopción también nos demanda una autoevaluación, y esa autoevaluación se refiere también al nivel de perfección que nosotros expresemos. Les recuerdo nuevamente, la perfección no es la forma propia de yo considerarme perfecto y lo más único en el mundo. Único solamente es Cristo, y Él no lo anda diciendo por ahí. La realidad es que nosotros simplemente llegamos a una perfección que asemeja a la vida de Cristo, con nuestras debilidades. Porque también donde nosotros somos débiles, Él se hace fuerte. O sea, Él se hace perfecto también en nuestras debilidades. Y el apóstol Pablo nos da un consejo para nosotros examinarnos sobre ciertos aspectos que encaminan a la perfección. Segunda de Corintios 13 dice lo siguiente. Dice,
en 2 Corintios 13, del 5 al 11, dice, examinémonos, o examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. No dice que lo examine el pastor, ni que Gilbert lo examine usted, ni usted a mí. Examinémonos a vosotros mismos si estáis en la fe, y pruébense a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en ustedes? Que Jesucristo está en ustedes, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conocierais que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala ustedes hagan, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo que es bueno, aunque nosotros parezcamos reprobados. Verso 8, que aquí es lo que le quiero poner atención. Porque nada ponemos contra la palabra, nada se puede contra la palabra, sino por la verdad. Verso 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes son fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Ustedes se fijan que él comienza diciendo, examínense ustedes para ver si ustedes están bien o mal. Y Pablo como apóstol también oraba por la perfección de los demás. O sea que todos nosotros tenemos que tener la actitud de poder autoexaminarnos. Si mi vida realmente es una vida de que encamina o demuestra la madurez y perfección del Señor, o si simplemente, como dice, soy un reprobado. Yo creo que cada quien puede ser sincero consigo mismo para saberlo. Y ese es el primer punto para el cambio, saber si estoy bueno y mal. Verso 10 dice, por esto les escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad en el Señor que me ha sido dada para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tengan gozo. Y dice, y perfeccionaos. En otra versión dice, perfecciónense. Trabajen en madurar y trabajen en ser completados. O sea que hay un esfuerzo de mí para allá, de mí hacia afuera, dice. Consuélense y sean todos de un mismo sentir. O sea que todo el mundo tiene que también anhelar ser perfectos. Y vivan en paz. Ustedes recuerdan que también la Biblia dice, en cuanto a mí, en cuanto sea sea de parte de mí, esté en paz para con todos. Eso es una forma de perfección. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Amén. Otro punto que podemos ver en las Escrituras es que todos nosotros debemos estar preparados en este camino para ser hallados obras perfectas delante del Padre. ¿Qué sucede? Yo recuerdo bien cómo el libro de Apocalipsis en su capítulo 2 habla a la iglesia de Efesios. La iglesia de Efesios le dice, yo conozco todas tus obras. Le dice, y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y que tienes, que tienes la palabra de verdad que es contra los que se decían ser apóstoles y no lo son. Le dice, pero has perdido lo importante, el primer amor. La perfección había perdido. Entonces le dice, arrepiéntete pues y vuelve a las primeras obras, a las obras de perfección. Pero también me encontré aquí en Apocalipsis 2, otra palabra que nos hace meditar en nosotros mismos, que dice lo siguiente, Apocalipsis 3:2 dice, que seamos vigilantes, le dice a la iglesia de Sardis, afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces ahí yo me puse a pensar, ¿y cuáles son esas obras perfectas? Porque es que no hay obra que yo haga que sea perfecta. La obra perfecta es lo mismo que le decía a Efesios, el amor que había perdido. El vivir una vida realmente equilibrada en el amor hacia el prójimo, en el amar a Dios. Bien, entonces preguntémonos así realmente. O sea, ¿qué pasaría si el Señor se presentara y nos diga, no he hallado tus obras perfectas? Yo prefiero que nosotros estemos preparados para que Él sí encuentre nuestras obras perfectas por medio de su gracia. Porque también yo creo en lo que dice la Escritura, que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará para el día de Jesús, la perfeccionará para el día de Cristo. O sea que probablemente hoy tengamos algunas cosas que mejorar, pero en Él nosotros seremos
de los que tienen buenas obras. Amén. La adopción también provoca en nosotros una perfección en unicidad, o sea, como un solo cuerpo, porque el cuerpo de Cristo va a ser perfecto, por dos razones, porque Cristo es la cabeza y porque también Él mismo dijo que sean uno como tú y yo somos uno, y ya eso da también un sentido de perfección. O sea, no es lo mismo cuando andan dos personas y tienen caminos distintos, a cuando andan dos personas y tienen un mismo sentir. Que pueden haber distorsiones en un momento, pero en algún momento se llegan a acuerdos sanos, donde no es mi parte la que debe proliferar, sino cada uno. Y Jesús dijo que también Él quería que el Padre le diera eso a nosotros, que seamos uno también como Él es uno. Juan 17 lo declara diciendo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea, yo me perfecciono a mí mismo por causa de ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23. Y en ellos, tú en mí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. En otra versión, o la palabra correcta es unicidad. Que sean consumados en una sola cosa, en un solo cuerpo. El cuerpo que sí puede recibir a Cristo, que es la cabeza. O sea que hay un sentido de que la iglesia, todos nosotros, de manera corporativa, tengamos una perfección. Y si yo decido no ser perfecto, probablemente no estoy ayudando en ese objetivo. Y también puede ser que si usted no quiere ser perfecto, probablemente Dios no lo haya escogido, porque Dios no anda esperando a nadie. Él va a terminar su buena obra para el día de Jesucristo. No puede ser que después del día de Jesucristo haya que perfeccionar gente. Si usted no tuvo antes, pues ya te sabe que no le espera la bendición. Mira, chanchararancha, como es. Entonces, Filipenses 3 también da otro sentido de perfección, que Pablo dice que lógicamente nosotros tenemos tantas cosas dentro de nosotros que no damos muchas veces una expresión de perfección. Y Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, pero que tiene que ser el objetivo. No es que yo haya llegado a la meta, pero no me voy a quedar ahí sin correr. Hay que seguir caminando. Pablo dice lo siguiente, Filipenses 3 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, sigo caminando. Aunque esté mal, sigo caminando. Por ver si logro hacer aquello para cual lo fui también asido por Cristo Jesús. O sea, para ver si puedo alcanzar aquello que también Cristo Jesús alcanzó en mí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, hablando de la perfección, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás, o sea, me dejo eso, extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos. Pero él está diciendo que no lo ha alcanzado. Entonces, que se decida, como diría Salvador. La realidad es que aunque nosotros en el nivel de completo no somos perfectos, sí somos perfectos por aquel que nos ha llamado a la perfección. Entonces, sí hay una oportunidad, bueno, ahora me llega. Lo que nos hace perfectos es estar en Cristo. Que yo no actúe de esa manera es otra cosa, pero ya yo soy perfecto porque lo estoy en Él, ¿verdad? Entonces dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, todos tenemos la misma unicidad que hablaba ahorita. Y si otra cosa sentís, pues entonces eso lo va a revelar el Señor. Dios también podemos mencionar que ha constituido las 5 gracias, o lo que declara Efesios, con el objetivo de perfeccionar a los santos. Y ese verso se ha leído mucho aquí. El objetivo de aquellos que tienen la gracia de apóstol, pastor, maestro, profeta y evangelista, no es ellos ser grandes ni ser alabados, es perfeccionar a los santos
para que la obra se complete en nosotros. Y la perfección no solamente viene por medio de la palabra, viene por medio de las relaciones. En los momentos de dificultad, en los momentos de gozo, todas esas cosas que se dan en la vida diaria son objeto de perfección, literalmente. Efesios dice lo siguiente, Efesios 4, dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Literalmente, el objetivo de ellos es ajustarnos, hacernos competentes, prepararnos y equiparnos para la obra del ministerio. No es para lo que nosotros pensábamos muchas veces. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que le hablaba ahorita. Cristo es la perfección, la cabeza del cuerpo, pero esos que tienen esas gracias están para acomodar el cuerpo. Aquello que no está perfecto va a ser quitado y debe ser removido para que la perfección del cuerpo de Cristo esté. Entonces, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del Hijo maduro. Es que nosotros todos vamos a llegar a conocer a cómo es Cristo, cómo es Jesús, el Hijo completo. No es que usted lo vea, es que usted lo entienda, como su comportamiento. Puede ser que usted lo vea y no entienda nada. Pero cuando usted entiende el comportamiento, las características de Cristo, pues entonces ya tiene la oportunidad de comportarse como Él. Entonces, a un varón perfecto, lo dice el mismo verso, un varón que esté consumado y maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que si Cristo está aquí, ese varón perfecto vaya subiendo hacia ese mismo punto. Y lógicamente, la cabeza que Cristo tiene que ser una cabeza perfecta, no puede tener un cuerpo imperfecto. El cuerpo de Dios no debe ser anormal, debe ser perfecto en sí mismo. Bien. Entonces, para ya ir concluyendo, se nos amonesta también a que nosotros todos alcancemos la perfección. Colosenses 1:27 y 29 dice lo siguiente. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la oportunidad de nosotros alcanzar la reputación de Dios, de alcanzar la representación del Padre, ¿verdad? Dice, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre. O sea, los apóstoles anunciaban eso y amonestaban a todo el que tenían que amonestar, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de hacer perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Todas las amonestaciones que nosotros recibimos por medio de la palabra y de las diversas relaciones que tenemos, funcionan como objeto de perfección de aquellos que han sido tomados en la adopción por medio de Cristo. Bien, entonces, cuando yo digo que termino, realmente. Les invito también a que vayan buscando el pan y vino para recordarles un verso que habíamos leído al principio y ir cerrando ya. Mateo 5, vamos a leerlo de nuevo. Entonces termino donde comencé. Dice Mateo, ustedes escucharon que se les había dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no se resistan con el que es malo. Antes a cualquiera que te hiera, la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te diga, llega conmigo una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehuses. Ustedes escucharon que se les dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre. O sea, para que la adopción que hemos recibido tenga sentido, hay que amar, ¿verdad? Dice,
que está en los cielos y que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa hay allí? ¿No hacen también así los que son publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, también ¿qué recompensa hay en eso? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, el mandato, sí, pueden subir, sí. Sean pues completos, aprendan a morir, completen la obra muriendo, como decía Apocalipsis, dice que las obras deben ser perfectas, dice, sean pues perfectos, completos, lleguen al desarrollo, a la madurez, a ser consumados de manera propia, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amados, como consejo final, yo creo que nos dejo a todos la tarea de nosotros evaluarnos, de primero pedirle al Señor que nos ayude que por medio de su Espíritu nosotros sigamos anhelando ser perfeccionados. Les recuerdo que la palabra perfección no tiene nada que ver con el contexto humano. La palabra perfección es la semejanza que tiene el Hijo de Dios de Cristo. Y se necesita que todos nosotros, sí, continuemos avanzando hacia la perfección en Cristo, por medio de la adopción que hemos recibido. Así que ya ustedes saben que la adopción no es simplemente un documento que ahora dice que yo soy hijo. Es algo que me perfecciona para agradar a Dios en espíritu, cuerpo y alma. Y asimismo recuerdo que Jesús dijo la noche que iba a morir, que tomó pan y tomó la copa en memoria de que iba a llegar a la cruz. Y nos dijo hacer esto cada vez que nos reunamos. Entonces Él se estaba dando a sí mismo. Él estaba muriendo a las obras personales para ser perfeccionado Él, como decía Hebreo, y para nosotros ser perfeccionados. Entonces tomemos el pan y la copa en el mismo sentido de que el Señor cambie en nosotros las cosas que son necesarias y que nos perfeccione para toda buena obra en medio de Cristo Jesús. Amén. Podemos comer y tomar. Y doy gracias al Señor porque su perfecta obra, yo sé que no se detiene, ni usted la puede detener. Nadie puede revocar lo que Dios ha dicho de su vida. Si ya Él ha puesto el sello del Espíritu Santo por medio de Cristo en nosotros, esa perfección se va a completar, sin importar las veces que nosotros fallemos. Yo creo que Él siempre ve a Cristo en nosotros. Y ese mismo Cristo es la esperanza que nosotros hemos recibido de alcanzar la gloria, que es la pura representación de aquel que no tiene rostro. Amén. Así que continuamos con los cánticos. Pónganse de pie y sigan dándole gracias al Señor y disfrutando del servicio. Amén. Pidámosle al Señor que continúe en nosotros la buena obra que ya ha iniciado. Enséñame a morir para en ti vivir. Enséñame a amar hasta mi vida dar. Enséñame a todo lo que queda atrás. Enséñame a anhelar
hasta la eternidad. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Que lo que puedan ver sea tu imagen, venga tu reino aquí. Enséñame a vivir por fe. Enséñame a esperar, tu reino establecerás, tu rostro al fin veré, y como tú, Jesús, seré. La luz